en una tierra dorada por el sol, donde el majestuoso Nilo fluía como la sangre de un imperio. Egipto se alzaba como la más poderosa civilización del mundo antiguo. Sus pirámides tocaban el cielo, sus templos estaban dedicados a dioses de piedra, y su faraón se consideraba el representante de los dioses en la tierra. Pero en medio de su esplendor, un pueblo entero vivía en la opresión. Los israelitas, descendientes de José, habían sido esclavizados durante generaciones, obligados a construir ciudades y monumentos con sangre y sudor. Dios escuchó el clamor de su pueblo y envió a Moisés y a Aarón con un mensaje claro para el faraón. Así dice el Señor: «Deja ir a mi pueblo para que me sirva». Pero el faraón, en su arrogancia, se rió de aquella petición. «¿Quién es ese Dios para que yo le obedezca? No conozco a Jehová, ni dejaré ir a Israel». Moisés y Aarón insistieron, pero la respuesta del faraón no solo fue negativa, sino que aumentó la carga sobre los esclavos, exigiéndoles fabricar ladrillos sin paja y castigándolos con mayor severidad. La guerra de Dios contra Egipto había comenzado. Una mañana, Moisés se dirigió al Nilo, el alma de Egipto, donde el faraón solía bañarse y rendir homenaje a sus dioses. Con la vara en su mano, Moisés extendió su brazo y Aarón golpeó las aguas. En un instante, el río se tornó rojo como la sangre. El hedor a muerte llenó el aire cuando millones de peces emergieron sin vida. Los canales, pozos y jarras de agua se corrompieron, dejando a los egipcios sin su recurso más preciado. Durante 7 días, Egipto sufrió en la desesperación. Las mujeres egipcias lloraban mientras intentaban purificar el agua sin éxito. Los sacerdotes rogaban a sus dioses, pero no hubo respuesta. Aún así, el faraón, viendo que sus magos podían imitar el milagro en pequeña escala, endureció su corazón. Dios envió su segunda advertencia: «Si no dejas ir a mi pueblo, haré que Egipto sea invadido por ranas». Y así sucedió. De los ríos, los pantanos y los estanques emergieron millones de ranas. Se metieron en los palacios, en las camas, en los hornos y en cada rincón. No había descanso para los egipcios. No podían comer sin que una rana saltara en su plato ni dormir sin sentirlas en sus cuerpos. Los niños gritaban de miedo, los sirvientes intentaban en vano expulsarlas, y hasta el faraón se encontraba impotente ante el caos. Finalmente, el faraón, desesperado, llamó a Moisés: «Ruega a tu Dios que quite las ranas, y dejaré ir a tu pueblo». Moisés oró, y las ranas murieron al instante, quedando amontonadas por todo Egipto y llenando el aire con un hedor insoportable. Pero cuando el peligro pasó, el faraón rompió su palabra. Entonces, Dios ordenó a Moisés que Aarón golpeara el polvo de la tierra, y el polvo se transformó en millones de piojos que cubrieron a hombres y bestias. Los magos egipcios intentaron replicar el milagro, pero fracasaron y admitieron ante el faraón: «Este es el dedo de Dios». Aún así, el faraón se negó a ceder. Dios envió la 4ª plaga. Nubes densas de moscas invadieron el reino, oscureciendo el aire y llenando las casas y templos con su zumbido infernal. En cada rincón de Egipto, las moscas cubrían la piel y los alimentos. Sin embargo, en Gosén, donde vivían los israelitas, no se vio ni una sola mosca. El faraón, al ver esto, empezó a ceder. Pueden ofrecer sacrificios a su Dios, pero dentro de Egipto. Moisés respondió: «No podemos, debemos ir al desierto, como Dios ha ordenado». El faraón accedió, pero cuando las moscas desaparecieron, volvió a endurecer su corazón. Dios envió entonces una plaga mortal sobre el ganado de los egipcios. En un solo día, caballos, camellos, vacas, ovejas y burros cayeron muertos por millares. Sin embargo,
Ningún animal de los israelitas sufrió daño. Los egipcios lloraban la pérdida de sus riquezas. Los agricultores veían sus campos sin animales para labrar la tierra. Y el faraón, aunque consternado, endureció su corazón aún más. Después, Dios ordenó a Moisés que tomara hollín del horno y lo arrojara al aire. En un instante, el hollín se convirtió en un polvo ardiente que cayó sobre los egipcios y les causó llagas purulentas. Ni siquiera los magos pudieron mantenerse en pie por el dolor. Pero el faraón, a pesar del sufrimiento, se negó a ceder. Moisés advirtió al faraón: «Si no dejas ir a mi pueblo, Dios enviará una tormenta como nunca se ha visto en Egipto». Los cielos se oscurecieron, y una lluvia de fuego y granizo cayó con furia. Árboles arrancados, campos destruidos, hombres y animales muertos. Egipto estaba en ruinas. Algunos egipcios, temiendo a Dios, se refugiaron. Otros, confiando en el faraón, perecieron. El faraón gritó: «He pecado. Ruega a tu Dios, y dejaré ir a Israel». Pero cuando el granizo cesó, endureció nuevamente su corazón. Entonces, una nube negra cubrió Egipto. Eran langostas que devoraron todo lo que el granizo había dejado. Nada verde quedó en la tierra. El faraón suplicó una vez más, pero cuando las langostas desaparecieron, volvió a resistirse. Dios envió la 9ª plaga. Una densa oscuridad cubrió Egipto por 3 días. Nadie pudo moverse, encender una lámpara o ver a sus propios familiares. Pero en las casas de los israelitas había luz. El faraón, lleno de ira, gritó: «Si vuelves a verme, morirás». Moisés respondió: «No volveré a verte». Pero aún quedaba una última plaga. Dios anunció la más terrible de todas: «Esta noche el ángel de la muerte pasará por Egipto. Todo primogénito, desde el hijo del faraón hasta el hijo del esclavo, morirá». Los israelitas fueron instruidos a marcar sus puertas con la sangre de un cordero. Aquellas casas serían protegidas. A medianoche, un grito desgarrador llenó Egipto. Desde el palacio hasta la casa más humilde, la muerte golpeó sin piedad. El faraón, derrotado, llorando por la muerte de su propio hijo, finalmente concedió la libertad. Idos, servid a vuestro Dios. Los israelitas salieron de Egipto con gran riqueza y alegría, guiados por Dios hacia la tierra prometida. Pero la historia aún no había terminado, porque el faraón, en su desesperación, los perseguiría una última vez.